lo has dicho, arden estrellas de fuego, estrella del infinito iluminen mi camino hacia la gloria, diría Kakaroto cuando su poder se disparó a niveles colosales, mientras todo ese sector estaba temblando por su monstruoso poder mientras de un fuerte estallido de ki se veía al guerrero en su máximo poder siendo un 60% de la fase eterno mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival y a la vez que se movió a una velocidad brutal para dar un fuerte golpe. Impresionante como a despertando un gran poder de golpe y ese ki interior que está rugiendo en su interior me da hasta escalofrío al saber qué tipo de bestia puede ser. El amo los dijo que había creado bestias para dirigir a su hijo en el camino del infinito y saber dominar el poder del infinito, pero hubieron una o dos bestias que fueron liberadas del control del amo y creo que en mis ojos tengo a una bestia emperador, diría Yuna en sus pensamientos al ver al Saiyajin que lo había perdido de la vista en tan solo unos segundos, mientras se dio la vuelta ya había sido demasiado tarde, ya había recibido un fuerte golpe en toda la cara que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo de un planeta al borde de la destrucción, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y esquivó el siguiente golpe. Lo que ella logró ver solo fue a una veloz rayo impactar el suelo que creó una fuerte explosión. En ese espacio solo se vio la destrucción del planeta, que la fuerte onda de la colisión destruyó aún más planetas mientras en la explosión solo se veía al Saiyajin que se movía a grandes velocidades impactando fuertes golpes a la guerrera. Yuna tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le dieron de lleno saliendo disparada de nueva cuenta hasta impactar brutalmente con un solo que lo destruyó por completo. Vaya, estoy siendo superior a ella, esto es impresionante hasta para mí el poder que he logrado con la fase eterno más variantes, es brutal pero esto es una gran carga para mi cuerpo, debo intentar terminarla en el menor tiempo posible, porque si no la pasaré mal si no lo hago, diría Kakaroto mientras veía a un veloz rayo que iba a donde él a una gran velocidad que lo esquivó a una gran velocidad mientras a una gran velocidad retomó su postura y detuvo con alguna dificultad al fuerte golpe mientras ponía una pequeña sonrisa mientras a una gran velocidad esquivó la fuerte patada que iba a donde él a gran velocidad, lo cual al ver un punto vulnerable de la guerrera lanzó un veloz golpe. Yuna no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, volviendo a salir disparada hasta impactar con brutalidad unos escombros que los destruyó por el fuerte impacto. Cañón estelar luz divina del ángel, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, a su paso solo iba dejando pura destrucción. Maldición, si ese ataque me da de lleno no la pasaré bien. Escudo copia de Avalon, diría Yuna cuando un escudo igual al de Rey aparecía frente a ella que logró repeler el ataque a un 60% y el 40% le terminó dando de lleno que salió afectada mientras cae de golpe en unos de los pocos planetas que habían ya mientras escupe sangre por el fuerte dolor que le terminó causando el fuerte ataque mientras se ponía de pie regenerando las heridas que tenía viendo seriamente al Saiyajin que se había puesto frente a ella. Si te rindes te daré la oportunidad de vivir una vida libre sin ser casada por mí, pero si no quieres me imagino que sabes el final que te terminaré dando, diría Kakaroto mientras veía el cuerpo dañado de la guerrera. Pero en eso una risa hizo eco en ese lugar mientras Kakaroto se ponía en guardia por cualquier ataque sorpresa. No me has reír Saiyajin, yo rendirme, eso nunca, lucharé hasta la muerte y eso lo he demostrado, y ese poder que tienes se terminará solo, debo esperar para dar el golpe final, se diría esto último en su mente mientras se ponía en pose de combate cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, tal parece que quieres morir sin antes ver lo bello de estos mundos, pero no te envidio, eres controlada por un ser que le gusta ver los mundos arder y no le gusta que nosotros tengamos las intenciones de que eso no pase, diría Kakaroto cuando también se movió a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso sin dejar nada de vida. Ese sector estaba a nada de ser destruido por su intensa batalla, dos sectores destruidos en una sola batalla de reyes, y el caos en esa dimensión era impresionante. El núcleo ya se había salido de su órbita, lo cual la dimensión estaba moviéndose a lo largo de la batalla. Ambos le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes a grandes velocidades. Cada fuerte golpe que iban lanzando eran brutales que al impactarse a ellos se creaban grandes daños mientras solo mantenían una pequeña sonrisa en toda la batalla. Maldición, no sé cuánto tiempo poder usar este poder, siento como cada meridiano se siente más pesado por el gran uso de poder, esto no me debería estar pasando, diría Kakaroto mientras se descuidó en tan solo un segundo y recibió una fuerte patada que lo envió cientos de kilómetros hasta colisionar brutalmente con unas estrellas que las destruye mientras se ponía de pie, pero cayó de rodillas al sentir un fuerte desgarre muscular, siendo el pago de usar un gran poder más allá de la capacidad del cuerpo de ese guerrero.
En esos segundos que diste ese sermón que no te sirvió de nada te afecto más tu cuerpo. Yo intento reparar el daño interno, pero es imposible. Tu casi 300 meridianos están siendo dañados. Eres un guerrero estrella. La mayoría solo tiene 150 meridianos, pero tú los duplicates. Diría Eternidad, que tenía sudor en su frente al estar curando internamente al Saiyajin. Debo terminarla lo más rápido posible. Daré los siguientes golpes, y la terminaré con un centella o una flor, diría Kakaroto mientras se ponía en guardia, y al ver que iba la guerrera donde él se movió también a una gran velocidad. Como supuse ya estaba al límite de ese poder, nada más fue un impulso, no es capaz todavía de soportar grandes masas de poder en su cuerpo. Yuna esquivó los fuertes golpes que iban a donde ella a una gran velocidad mientras le dejó ir una fuerte lluvia de fuertes golpes a grandes velocidades. Kakaroto no fue capaz de verlos, que le dieron de lleno saliendo disparado mientras se logró detener en unos escombros mientras veía seriamente a la guerrera. Usa tu último ataque, tal vez ganas, diría Eternidad, que sabían que las posibilidades habían bajado a cero. Centella de esperanza, enigma sangrienta, fusión de ataques, diría Kakaroto, cuando un ataque de dimensiones colosales se creó mientras fijo a su objetivo. Vaya, aún tenía ese poder para crear un ataque de esas magnitudes, diría Yuna seria al ver las grandes cantidades de poder de ese ataque. Ahora muere, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando pura destrucción. Ya los últimos planetas de ese sector fueron hechos polvos. Esto no será suficiente para terminar. Ojo místico vacío infinito, diría Yuna cuando intentó enviar el ataque a otra dimensión, pero le fue imposible. Maldición, cuerpo indestructible, escudo Lord, diría Yuna cuando se creó una fuerte armadura. En ese espacio solo se vio una inmensa explosión que destruyó todo lo que había a su paso, sin dejar nada más que un espacio vacío sin vida. Kakaroto solo disparado destruyendo la barrera de otro sector mientras cae en un gran planeta que creó una fuerte explosión mientras veía que fue rodeado de guerreros que lo tenía apuntado con armas legendarias. Venció, no se hacía la pregunta el Saiyajin, que el cual sentirá como su cuerpo estaba al límite, desactivado las estrellas y los demás poderes solo estando en la fase eterna. No bajes la guardia, puede que su compañero venga, diría Eternidad serio. No, él ya se encuentra a donde Kratos, diría Kakaroto, el cual sentía su cuerpo muy pensado, pero se logró poner de pie mientras veía a todos lados. Deja de moverte si no quieres que te matemos, diría uno de los guerreros. ¿Acaso a ustedes no les enseñaron a no meterse a donde no los llama nadie?, diría Kakaroto viendo a los guerreros. Claro, esto los incumple, estás destruyendo la dimensión de nosotros por su estúpida batalla, diría el guerrero. Mejor deberías agradecer que los estoy salvando de una destrucción futura, diría Kakaroto, pero en eso cayó de golpe escupiendo sangre mientras sentía un fuerte dolor en su cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Quién me atacó?, diría Kakaroto, viendo a todos lados, pero se sorprendió por lo que vio. Nunca cantes victoria antes de tiempo, tuvo que aumentar mi poder hasta un 60% para soportar la fuerte explosión, diría Yuna, la cual se ponía frente a el Saiyan. Tu mujer, no te metas en lo que no te importa, ¿acaso nunca te lo enseñaron?, diría el guerrero. Mejor duerme eternamente, diría Yuna, la cual ya había acabado con la vida de todos los guerreros en un abrir y cerrar de ojos. Vaya, al final no fuimos capaces de vencerla, diría Kakaroto, el cual veía seriamente a la guerrera. Vaya, qué patético te ves, diría Yuna, la cual le lanzó una fuerte patada para ver la reacción del guerrero, pero se sorprendió que la logró detener, pero escuchó el crujir de sus huesos. ¡Ah, maldición!, diría Kakaroto cuando volvió a ser impactado por un fuerte golpe en todas las costillas que se las destruyó por completo mientras escupe sangre, mientras se intentó poner de pie, pero no fue posible al sentir como su columna fue destruida por una brutal patada que recibió que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente una montaña que la destruyó por completo por el fuerte golpe que recibió. Vaya, tal parece que no me seguirás el paso, diría Yuna, viendo al fuerte explosión que se había generado. No cantes victoria antes de tiempo, aún puedo seguir, diría Kakaroto saliendo de la explosión. Su sangre demoníaca ya lo había regenerado todo lo destruido, pero aún seguía sintiendo dolor. Vaya, tienes las agallas de ponerte de pie ante una guerrera como yo, pero no el poder para detenerme, diría Yuna, cuando ya le había soltado una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades, destruyendo algunos huesos como órganos del guerrero. Kakaroto cayó escupiendo sangre mientras que aún seguía manteniendo su poder eterno al máximo, pero eso le estaba costando mantener. Martillo del tiempo, ven a mis manos, diría Kakaroto con dificultad cuando el gran martillo cayó en sus manos mientras se ponía de pie de nuevo. Un martillo mítico, diría Yuna al ver ese gran martillo.
Danza inmortal dragón del renacimiento diría Kakaroto, pero cuando lo quiso volver a levantar no pudo, él cayó de golpe, escutiendo aún más sangre mientras veía a la guerrera. Vamos cuerpo hasta arder los caminos oscuros de mi poder, sobrepasemos ese límite que tiene mi cuerpo, sé que puedo diría Kakaroto cuando vio un frente a sus seres queridos. Si quiero que Ayame, Akame, Bina, Rin están bien, debo darlo hasta el último % de mi Kakaroto, cuando su cuerpo volvió a arder aún más mientras se ponía de pie. ¿Cómo es posible que aún puedes mantenerte de pie? Diría Yuna seria. Yo no moriré, no importa si mi cuerpo es destruido por completo, mis deseos de pelar me levantarán porque son muy grandes, diría Kakaroto mientras veía a la guerrera que se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde él. Vamos, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte martillazo, que lo falló por completo mientras intentó esquivar el fuerte golpe, pero le fue imposible al ser impactado por una brutal patada en toda la cabeza, que salió impulsado de nuevo hasta detenerse en unas rocas, mientras se lanzó a una gran velocidad donde Yuna con una veloz golpe. Yuna al verle solo detuvo, pero sintió como su poder era robado y a una gran velocidad lanzó una fuerte patada a donde su rival, que salió disparado hasta impactar una montaña que creó un fuerte cráter donde ella mientras veía a su rival. Maldición, ese poder es el poder de la muerte. ¿Cómo ese Saiyajin es capaz de usarlo? Se hacía la pregunta Yuna, ya que muy pocos guerreros eran llamados dioses de la muerte por el gran ki maligno que llegan a obtener con ese poder. Jaja, se te olvida que soy dos seres en uno y poseo todas técnicas de mi otra parte. Golpe de dragón diría Kakaroto cuando un gran dragón púrpura se formó que iba donde la guerrera a gran velocidad. Vaya, no se equivoca, él puede poseer las técnicas, pero no es capaz de hacer las propias, lo cual le consumen gran poder, por eso están intentando destruirla lo más rápido posible. Este aumento de poder solo fue una luz de esperanza para él porque veo que tiene destruido 50 meridianos de poder, lo cual le limitan el flujo de poder interno más rápido, pero ese sello de estrellas que veo me está causando temor solo al verlo y sentir el poder que se liberara. Recuerdo que algún ser se encerró en su cuerpo, pero no quién fue. Esos recuerdos fueron borrados de todos guerreros, o eso creo, diría Eternidad, viendo donde sentía ese gran poder. Maldición, fallo, espada rompe tormentas, primera postura, destello del rayo, 12 chispazos diría Kakaroto se movió a una gran velocidad. Yuna con su espada bloqueó cada fuerte corte, que eran brutales mientras se ponía en guardia de nuevo. Danza circular, cortes del inframundo diría Kakaroto cuando su espada cambió a carmesí lanzado el fuerte corte. Yuna lo bloqueó pero sintió un temor al impactar su espada con la del Saiyajin que tomó distancia a gran velocidad. Séptimo paso, cortes fantasmas diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad que destruyó la barrera del sonido. Espada arde diría Yuna cuando bloqueó el fuerte corte, pero su espada sufrió por eso mientras lanzó una fuerte patada donde el guerrero. Quinto paso, ilusión del caos diría Kakaroto cuando se duplicó en miles de ilusiones que se movían a grandes velocidades alrededor de su rival para desconcentrar, y el verdadero que se mantenía oculto con la ilusión fantasma oscuros se movían para impactar su espada. Así que por ahí atacarás diría Yuna cuando se dio la vuelta a una gran velocidad deteniendo el fuerte corte que iba a su cuello y a una gran velocidad lanzó un fuerte patada a donde Kakaroto. Sexta paso, cuerpo gota estrella multiversal diría Kakaroto, pero cuando activó la técnica fue demasiado tarde, que el fuerte golpe le dio de lleno que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente un planeta del sector donde había llegado mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su nariz mientras veía el veloz destello que cayó a la par de él. Eres hábil chico, pero lástima que te uniste al camino equivocado, diría Yuna cuando soltó una fuerte patada a donde el Saiyajin. Kakaroto solo se logró cubrir de fuertes golpes con mucha dificultad. El brazo que usó para defenderse le quedó temblando por la magnitud del golpe que había recibido mientras él a una tenaz velocidad lanzó un fuerte golpe, pero en eso sintió que todo su cuerpo se paralizó por completo, sintiendo que su vida había llegado a su fin mientras cae sin poder moverse. Sentía él como el peso de millones de planetas caía sobre él. Vaya, el precio a pagar por un poder más allá del límite de su cuerpo es grande, diría Yuna, que se sorprendió que a pesar de estar al borde de la muerte aún mantenía activo el poder eterno. Maldición, no puedo hacer nada, mi cuerpo no responde. Si este es mi fin, por lo menos que mi familia no se metida en eso, diría Kakaroto. Al que queríamos eras tú, no tu familia, eso tenlo por seguro, diría Yuna cuando apuntó con una esfera de poder capaz de pulverizar media dimensión. Ahora los movemos a la dimensión de los demonios, la 2000. ¿Qué es este sentimiento que siento?, diría Rin, la cual veía a las chicas. ¿Cuál sentimiento?, preguntó Vina al verla. No lo sé, pero algo malo está por pasar, pero no entiendo qué puede ser si nosotras estamos todos aquí, diría Rin viendo a las presentes.
Pero te recuerdo que aún falta alguien y es capaz que ahora se esté jugando la vida para mantenerlos a salvo por ser unas débiles, diría Akame sería. Te equivocas, Akame, no somos débiles, sino que aún no somos capaz de soportar una batalla de largo tiempo. Nuestro poder tiene un límite debido que lo usamos a los estúpidos lanzado ataques sin sentido con tal de ganar antes, pero eso no debería ser así, diría Ayame. Tu hermana tiene razón, en este día de entrenamiento, cuando se enfrentan las dos Ami, siempre hacen lo mismo y terminan perdido a los minutos, aún no son capaz de guardar bien las reservas de poder, diría Vina. Maldición, Kakaroto, tú siempre encuentras la forma de volver, espero esta sea la vez en la que encuentres esa forma, si no aquí tendríamos un caos, diría Vina al recordar que si el Saiyajin moría las hijas se enfurecieron como él lo hace. Goku, espero protegas a el bruto de Kakaroto, si no aquí la pasaré mal, diría Rin en sus pensamientos, mientras se ponía a meditar pero intentar sentir el ki del guerrero, pero en eso cayó de golpe al sentir un aterrador poder recorrer su cuerpo. ¿Qué pasa, Rin? ¿Qué fue lo que viste?, diría Akame. Esto es surreal, eso debería ser imposible. Acabo de intentar explorar las dimensiones a la vez que sentí un aterrador poder recorrer varias de ellas y de dónde provenía era aún más temible, diría Rin, la cual estaba preocupada por ese ki. Pero era de nuestro padre o de quién era, diría Ayame sería. Ahí está el problema, no sé de quién era demoníaco, sagrado, tenía las pizcas de las piedras, y por último el ki más presente era de una bestia furiosa. Algo está pasando en esa dimensión que el resultado puede que no sea alentador, diría Rin, la cual veía a las chicas. No, maldición, esta dimensión ha sido encerrada entre el espacio y tiempo dimensional, no podemos salir de ella aunque podamos, diría Akame. Él sabe perfectamente que si salen perderá a unas presas valiosas, por eso lo ha hecho, diría Vina. Maldito rey demonio, me gustaría acabar con su miserable vida con mis propias manos, diría Akame. Hija, aún no eres capaz de hacerlo, el te superar por mucho, si a Goku lo dejó en ese estado a ti una simple guerrera relámpago como terminarías, diría Rin. Bien, solo queda entrenar y esperar el regreso triunfal del Saiyajin, diría Vina. Y así las chicas siguieron hablando, pero a Rin se veía preocupada porque ella tenía una 50% de certeza que ese poder de bestia era una antigua bestia que estuvo con el Saiyajin y estaba dormida hasta su despertar, ya que eso había escuchado ella. Ahora volvemos a la dimensión del caos o anda debido a lo que pasa en ella. Minutos antes. Es tu fin, Saiyajin, ¿cuáles son tus últimas palabras?, diría Yuna apuntando al Saiyajin. Espero vengarme, diría Kakaroto cuando veía a la guerrera. Jaja, eso nunca pasará, diría Yuna cuando lanzó el ataque que a su paso solo dejó pura destrucción y al impactar al Saiyajin creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso que el mismo planeta no soportó a la explosión que se destruyó. Bien, ya acabé con la basura, diría Yuna cuando se dio al vuelta, pero una voz la dejó paralizado. Piensa que podrás acabar con ellos así de fácil, Saiyajines tienen un protector que libera esta batalla para verlo en la batalla de verdad, pero tú solo eres un estorbo en su ascenso, diría una voz que salía de la explosión. ¿Y tú quién eres para hablarme así?, diría Yuna la cual veía la fuerte explosión seriamente. Soy una bestia que alguna vez vivió en el cuerpo de ellos y se encerró en su más profundo ser, solo sería despertada cuando el amo estuviera al borde de la muerte, y por el nombre no te preocupes, me puedes llamar Goku, diría el guerrero que salía en la fase eterno sin ningún cambio, pero su poder era bestia. ¿Cuál bestia? Eso nunca fue mencionado, diría Yuna la cual fue callada de un brutal golpe que recibió en toda la boca que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión a la vez que destruyó ese planeta. Magnífico este poder que has obtenido, amo, nunca pensé que llegarías a este territorio, pero era de esperarse del guerrero que está destinado a detener la amenaza dimensional, diría Goku el cual llegó donde había caído Yuna mientras la veía seriamente. Imposible a superar hasta llegar a un 70% del poder eterno así de fácil, esto es un chiste, diría Yuna al ver al guerrero que tenía enfrente. Vamos, dame más batalla, quiero poner a prueba el poder nuevo que tengo, diría Goku el cual veía a la guerrera. Para él solo soy un chiste, vaya, esto nunca lo vi, pero ya va a ser momento de que me ponga seria si no quiero pagar los platos rotos, diría Yuna mientras veía a el guerrero. Vamos, pero puedes hacerlo más rápido que me aburro, diría Goku el cual se había movido en un microsegundo para dar un golpe a la guerrera. Imposible, no fui capaz de verlo cuando se movió, su velocidad es brutal, que capaz rompe la velocidad de la luz y la del tiempo, diría Yuna cuando se dio cuenta, ya había atravesado 2 planetas mientras el tercero se logró detener mientras veía a las lejanías el guerrero que solo tenía una pequeña sonrisa el cual se movió a una gran velocidad a donde la guerrera.
¿Seguirás así o ya usarás el verdadero de tu poder?, diría Goku, el cual se ponía de pie en unas rocas mientras mantenía una pequeña sonrisa. Yuna no diría nada, cual empezó a aumentar su poder a niveles corazones. Solo su ki hacía estremecer la dimensión de tal salvaje que era, y de un fuerte grito pasó al 100% de su poder. Ella no se quería guardar nada ya, porque ya había sido sorprendida y no quería que le volviera a pasar lo mismo. Ahora tenía como objetivo atravesarlo con la espada 1000 almas malditas. Vaya, su poder es brutal. Con este ojo demoníaco veo que no se está guardando nada. Su poder es brutal. No sé si aguantaré una batalla a muerte, debido que este cuerpo no sé cuánto tiempo va a aguantar el poder de bestia, diría Goku, el cual cuando vino a ver ya venía un veloz rayo a donde él a gran velocidad, y él también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. El impacto de sus puños creó varios portales interdimensionales que muchos se cerraron en el siguiente golpe que estremeció ese sector. De ahí solo se veía veloz rayos, que cada golpe de ellos rompe la realidad y en el siguiente se vuelve a reconstruir de nuevo. Esa batalla era salvaje. Ningún guerrero de esa dimensión era capaz de verlos. Cuando ya los veía solo se veían los golpes que se habían dado de tan veloz que eran. Para esa dimensión el tiempo estaba contando, ya que no podría aguantar una batalla de esa calibre. Ninguna dimensión podría, solo la dimensión 100 hasta la 1 podría ser capaces de por lo menos una batalla soportar. Técnica sangre demoníaca, explosión del infinito, diría Goku cuando su sangre que va irregado a la par de la guerrera explotó. Destruyó mucho a su paso. ¿No crees que acabar una batalla así es un poco cobarde de un guerrero hasta para una bestia? Me imagino que ha de ser hacer tan cobardes, diría Yuna. Sería dominio absoluto, enigma, esperanza universal, fusión de técnicas, fuego, luna sangrienta, sufre hasta el último segundo, diría Goku. Técnica basura, lanza lágrimas sagradas, diría Yuna cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Pero antes de impactar las técnicas fueron detenidas por un poder oscuro brutal que ambos guerreros cinturón temor al ver a ese guerrero que estaba deteniendo los dos ataques a la vez, que los destruyó al hacer presión en ellos. Vaya, es momento de que los dos dejen esta estupidez, diría ese guerrero que la capa de oscuridad no se le dejaba ver. ¿Y quién diablo eres?, diría Goku, pero al ver de quién se trataba su cuerpo tembló al saber su rango y su poder. Ya lo acabas de decir, son el mismo diablo de los reyes que se creen dios, diría Zeus, el cual salía de la capa de oscuridad y su poder estaba opacando a los dos guerreros mientras los veía. ¿Qué hace el dios del poder oscuro en este lugar? Se supone que no debes intervenir en lugares donde no eres llamado a menos de que haya un portador nato del poder oscuro, mientras no puedes salir del reino oscuro porque tu cuerpo fue destruido en la anterior guerra con el líder supremo. Me imagino que solo tienes que 10 minutos máximo en este lugar, diría Yuna al ver a Zeus. Maldición, ella tiene razón. Si Goku fuera un portador nato me podría invocar, pero no lo es. Con una invocación estoy más tiempo el que yo desee. Pero en eso sintieron un poder brutal, que la dimensión fue reconstruida por completo. El poder del rey del infinito a un 50% de las gemas, llevando su cuerpo al límite para lograrlo, al descubrir que el porcentaje de las piedras del infinito es diferente a lo normal. Yo, el rey del infinito, te invoco, Zeus, el rey y amo del poder oscuro, diría Goku, el cual solo su presencia era brutal. ¿Qué hace él aquí si se supone que nuestra batalla aún no se debe llevar a cabo?, diría Goku, el cual sintió fuertes desgarres musculares al estar llevando el cuerpo de ese guerrero L máximo. Ahora, ¿qué decías, Yuna?, diría Zeus con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Que no te bastará nada el intervenida enviándote a tu mundo de nuevo, diría Yuna, la cual se movió a una gran velocidad con un veloz golpe. Vaya, sí que tiene un gran poder. Ahora entiendo cómo ha sido capaz de derrotar a este Saiyajin no una sino varias veces, diría Zeus en sus pensamientos, mientras detuvo el fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada a una alta velocidad. Yuna no fue capaz de esquivar dicho golpe, que le dio de lleno, que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nueva cuenta, mientras solo vio a un veloz rayo oscuro el cual ya se había puesto frente a ella en un microsegundo, destruyendo la velocidad del sonido. Imposible. ¿Cómo es capaz este guerrero de moverse a esta velocidad? Sé que es un dios del poder oscuro, pero su velocidad es aterradora, y eso que no es su máximo poder. Ahora en su máximo poder no lo quisiera ver, diría Yuna, cuando con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe mientras lanzó una veloz patada. Zeus la bloqueó, pero en eso recibió una brutal patada en toda la cara al estar distraído con la guerrera, que lo movió varios metros mientras se ponía en guardia y veía a quien lo atacó. ¿Qué se supone que haces? Te estoy salvando la vida, pero así me lo agradeces, diría Zeus serio mientras veía al Saiyajin. Nunca te pedí que me ayudaras, tú viniste sin ser invitado, así es mejor que no te interpongas en la batalla de un Saiyajin, y ella, diría Goku serio. Jaja, si no has sido capaz de enfrentarla solo, ¿qué te hace pensar que la vencerás?, diría Zeus en burla al Saiyajin.
Mi poder me da ganas de vencerla y ver a mi familia feliz de ello, diría Goku, el cual veía seriamente al dios de la oscuridad. Bien, te dejaré que la enfrentes, solo recuerda esto: si no la vences, yo mismo te vencerá y te robaré el poder que es mío, diría Zeus mientras tomó distancia, y a ese gran planeta lo cubrió de una capa de pura oscuridad indestructible. Campos del infinito, diría el Saiyajin cuando todo fue cubierto por un poder supremo también. Bien, te mataré y después iré por ese dios, ahora muere. Quinto paso, maldito, golpes de la muerte, diría Yuna cuando se movió a un gran velocidad con el fuerte golpe. Escudo Lord, diría Goku cuando se cubrió del fuerte ataque. El impacto creó una fuerte explosión. Ahora golpes, colmillos del tigre en llamas, diría Goku cuando los fuertes golpes se formó un gran tigre. Imposible su velocidad en impresionante, pero esto no me detendrá. Espada corte en el pasado, diría Yuna cuando iba a lanzar el fuerte corte, pero en eso vio a los intimidantes ojos del guerrero. Ahora arrodilla ante tu rey, diría Goku cuando su ataque iba destruyendo todo a su paso mientras impactó a su objetivo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. ¿Habré vencido?, se hacía la pregunta el Saiyajin mientras veía seriamente a la explosión. Vaya, esa intención asesina es brutal, y el gran control que tienes de ella lo hace más interesante, diría Yuna saliendo con una pequeña sonrisa de la explosión. Imposible, ¿cómo es que aún sigues viva?, diría Goku, el cual dio varios pasos hacia atrás debido al temor que sintió al ver que había resistido semejantes golpes. No me digas que te sorprendes de tan poco. Vaya, el ser humano sí que es mediocre, diría Yuna la cual veía al guerrero. Ella estaba en su máximo poder sin guardarse nada, ya que cualquier sorpresa a esa altura de la batalla no sería grato. Maldita, esto no será el fin de un eterno, lo daré todo de mí para demostrarle a estos guerreros que son el número uno, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate, haciendo arder su mar espiritual al máximo, rompiendo la barrera de sellos, superando hasta un 80% del poder eterno, pero solo son plus de poder. Vaya, aún puedes seguir subiendo de nivel, eso es impresionante, diría Yuna cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a su paso, creaba grietas dimensionales que se iban cerrando. Goku no se quedó con los brazos cruzados, y también se movió a una gran velocidad. Al impacto de sus puños una fuerte explosión se llevó a cabo que destruyó una cuarta parte de ese planeta. Algunos volcanes hicieron erupción mientras se seguían impactando brutales golpes, que cada golpe de ellos era brutal. Grietas entre el espacio y tiempo se empezaron a ver que comenzaba a afectar poco a poco la realidad de ese planeta. La gravedad, frío, calor, vientos, todo se empezó a ser un caos. Eso mejor parecía una nueva dimensión debido a lo que estaba ocurriendo en dicha. Es impresionante lo que logran causar solo al impacto de sus puños. Nunca imaginé ver una batalla así de impresionante, diría Korra. Al ver dicha batalla, ella había pasado a su forma oscura para no ser aplastada por el gran poder de sus adversarios y no ser tomada desprevenida por la guerrera. Y eso que no has visto nada, han habido peores batallas de ese Saiyajin, una que se llevó a una dimensión entera a su paso, diría Zeus. Una dimensión, pero se supone que solo seres del rango supremo son capaces de tales actos, diría Korra algo confusa por la situación. Jaja, no has visto nada, aquí se está llevando una batalla a muerte, pero la batalla que está liberando Kratos, la contraparte de este Saiyajin, es más bestial. Él ha superado su nivel, llegando a un poder casi de un eterno como el de con la ayuda de unas de las que te servían, diría Zeus. Iremos a apoyarlo, diría Korra seria. Lo siento, Korra, pero no, la línea del tiempo de ese guerrero sigue intacto, no los metamos y causar una rama en su línea, es mejor que todo siga su orden para no meterlo en líos más grandes, diría Goku. Siempre le quitas lo divertido a la vida, diría Zeus serio. Eres un ser que ha vivido millones de años y te comportas como un niño, diría Goku. Ser un dios siempre termina siendo aburrido, y eso te lo es demostrado varias veces cuando lo vemos en nuestras batallas amistosas, diría Zeus. Sí, pero ya es momento de que te comportes como el dios que eres si no quieres lamentarlo después, diría Goku, el cual se mantenía serio. Tienes algo de razón, pero no siempre, diría Zeus, el cual veía la batalla. Yuna salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. Vaya débil, diría Goku, el cual veía la fuerte explosión que se había generado al la guerrera impactar brutalmente el suelo. Yuna salía de la explosión con una pequeña sonrisa mientras se limpiaba la sangre que recorría por su boca. Ya te divertiste, es momento de que yo también me divierta, diría Yuna, la cual veía con una pequeña sonrisa a el guerrero. Vaya, así que solo me estaba tomando como un débil, tal parece que ahora la batalla será más complicada de lo previsto, diría Goku, el cual sintió como 12 meridianos fueron destruidos por el gran poder que recorría sin poder salir del cuerpo.
Maldición, si llevo la batalla más tiempo no creo poder más tiempo, diría Goku, el cual con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe que iba a donde él, pero el siguiente golpe no lo logró ver, que le dio de lleno saliendo disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie, mientras veía a la guerrera que se había movido a una gran velocidad a donde el guerrero. Así que este es el poder supremo, esta guerrera me está humillando así de fácil, lo hace ver mis golpes que le di anteriormente para su cuerpo solo fueron un chiste, diría Goku, el cual veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó toda esa arrogancia que tenías hace un momento?, diría Yuna, la cual veía el cráter donde se encuentra el Saiyajin. Maldición, debo ponerme de pie y luchar hasta la muerte como todos los guerreros y no quedarme como un aquí, diría Goku, el cual se ponía de pie viendo seriamente al guerrera. Bien, aquí termina tu miserable vida, diría Yuna, la cual le lanza un fuerte golpe a una alta velocidad. Ahora velocidad divina, 8 golpes mítico del rayo, diría Goku, el cual lanzó 8 fuertes golpes a donde la guerrera a una gran velocidad. Imposible, lo perdí de la vista, donde se habrá metido, diría Yuna, la cual miraba a todos lados pero no veía. Cuando vino a sentir ya había sido impactada por 8 fuertes golpes que la mandaron a estrellar brutalmente con unas pocas montañas que las destruyó por el fuerte impacto. Ahora, mortero de las estrellas, despierta el poder dormido que mantienes y demuestra porque eres un arma temida y a ataque final. Espero terminar con esto, si no creo que será mi fin, diría Goku. El arma de Gilgamesh, ¿cómo es posible?, se preguntaba Yuna, la cual a una gran velocidad portió la dimensión, posicionándose detrás del guerrero, lanzado una fuerte patada que destruyó toda la columna mientras tomó en sus manos el arma, pero al no más hacerlo sintió como su alma era comida. Jajajaja, piensa que tú, una mujer estúpida, podrá levantar el arma legendaria de un rey, solo yo decido que la levantara, y quien no, diría el rey de esa arma mientras su presencia desapareció. Él podría haber ganado, pero al hablar en ese momento, perdió segundos valiosos de su tiempo, lo cual le tomó mucho en la batalla. Me recuerda a alguien, diría Zeus. Maldición, debo batallar mano a mano ya que técnicas no me dejará hacer, esa es la única opción que tengo, una lucha a muerte, a ver quién es el ganador, diría Goku, el cual se ponía de pie con una determinación. Vaya, así que sabes que será tu último round, diría Yuna, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Sí, pero lo daré todo con tal de ganar, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, que no dejó nada de vida. Donde dos veloces rayos se empezaron a mover a unas altas velocidades, que cada golpe de ellos era brutal, que destruyen el espacio y tiempo por sus grandes velocidades y las velocidades de sus golpes que eran brutales. Goku mantenía una pequeña sonrisa mientras lanzaba fuertes golpes a unas grandes velocidades. Yuna no se quedaba a través y también, pero ella era la mantenía la delantera en la batalla, su velocidad y poder era superior al Saiyan y por mucho. Goku de una veloz patada fue enviado a estrellarse brutalmente con el suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y se volvió a lanzar a una gran velocidad. ¿Que acaso no sabes qué es rendirse?, diría Yuna, la cual le volvió a impactar fuerte golpe y el más brutal fue al cráneo, que casi lo destruye por la fuerza del impacto. Goku no pudo soportar la magnitud de dicho ataque, que cayó de golpe en su estado normal, el ultra instinto perdió el estado bestia. Vaya, con que solo eso debería haber hecho para terminarlo rápido, diría Yuna, la cual veía la explosión y el cuerpo del guerrero que se mantenía inconsciente por el brutal golpe que recibió. Vaya, sí que es un guerrero determinado, luchar hasta llegar a ese estado es interesante, siempre elijo a muy buenos portadores del poder maligno, diría Zeus con una pequeña sonrisa. Que no se te olvide que los Saiyajines son así que nadie los detiene cuando queremos algo, diría Goku, el cual tomó a Goku a una gran velocidad y le dejó ir poder de él para que se recupere. ¿Qué pasó? ¿Quién tomó el cuerpo que estaba aquí?, diría Yuna, mientras veía a Goku, el cual lo tenía a su par. Tu maldito simio, deja de meterte en lo que no te han llamado, diría Yuna, la cual fue callada de una brutal patada, que dicha patada le destrozó toda la boca mientras cae escupido sangre por la brutal patada que había recibido. Imposible, ¿quién fue el que me golpeó?, diría Yuna, la cual no encuentra al responsable de dicho golpe. ¿Acaso no eres capaz de seguirme con la vista?, diría Zeus, el cual aparecía frente a la guerrera, el cual decidió humillar a la guerrera, disminuyendo su poder hasta el mínimo posible. Es imposible como el así de poderoso el anterior golpes que me dio de primero los logré ver y ahora estos no, ¿por qué me pasa esto?, diría Yuna, mientras esta vez logró esquivar con mucha dificultad el fuerte golpe, mientras a una gran velocidad fue impactada por otro fuerte golpe, pero esta vez no fue como el primer golpe que había recibido, no le causó un gran daño. ¿Qué pasa? ¿Sus golpes perdieron fuerza?, se hacía la pregunta Yuna mientras veía seriamente al dios de la oscuridad.
Vaya, ahorita ha de estar pensando que ella es más fuerte que yo, pero bueno, eso no importa, solo me divertiré un rato debido que estar en mi reino donde nadie es rival del gran Zeus, diría el cual se había vuelto a mover a una brutal velocidad que a su paso dejó pura destrucción. Lo veo, pero esta confianza te costará caro, diría Yuna, la cual se movió a una gran velocidad también ella. Ambos impactaron sus puños, que el impacto levantó una fuerte onda de viento. Zeus, al hacer ese movimiento a una gran velocidad, se desplazó de un costado de la guerrera y le soltó una fuerte patada. Ahora eso no funcionará, diría Yuna, la cual bloqueó la fuerte patada que iba a donde ella a una gran velocidad y ella le dejó ir un veloz combo de puñetazo a grandes velocidades. Zeus los estaba esquivando, pero algunos le dieron de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo mientras ponía una pequeña sonrisa al ver que le habían acertado un golpe, y el único que lo había hecho en batallas amistosas había sido el guerrero del infinito. Imposible, ningún rasguño, ¿cómo es posible? Esto, se diría Yuna en sus pensamientos, viendo al guerrero que mantenía una pequeña sonrisa mientras la veía. Y esa sonrisa hasta escalofrío me ha empezado a dar, diría Yuna en sus pensamientos, mientras se movió unos centímetros al ver que una bala oscura iba a donde ella a una gran velocidad, sabiendo el daño del poder oscuro al cuerpo de los guerreros, siendo un daño brutal. Vaya, fuiste capaz de esquivar la bala oscuridad del rey, diría Zeus, el cual ya se había puesto frente a la guerrera. Imposible, ¿cómo es que se mueve así y sin yo verlo si se supone que estoy en mi máximo poder? El mismo guardián me lo dijo, que con mi nuevo poder podría ser capaz de destruir hasta el mismo guardián del poder oscuro, diría Yuna, mientras con mucha dificultad esquivo el fuerte golpe y en ese mismo movimiento dejo ir un fuerte golpe que se le detuvieron fácilmente. Jajaja, ese es el poder de que dices, diría Zeus, el cual tenía una esfera que irradiaba un gran poder que era brutal. Imposible, ¿cómo fue capaz de robarme poder? Se diría Yuna, la cual tomó distancia del guerrero. Te recuerdo que con el poder oscuro soy capaz de hacer eso y muchas cosas más, pero no eres digna de ver el verdadero poder del gran Zeus, diría el guerrero, pero en eso vio caer fuertes rayos a su par. Rayos nacientes, remolinos del rayo, diría Yuna, lanzando la fuerte técnica. Vacío dimensional, golpe ciclón, mundo sin fin, diría Zeus, cuando impactó cada remolino que lo destruye mientras veía a la guerrera. Imposible, ¿cómo fue capaz de hacer tal locura tan fácil? Diría Yuna, la cual veía seriamente al guerrero. Vamos, usa tu mayor poder, quiero que me des más diversión, diría Zeus mientras miraba a Yuna. Bien, usaré la última carta que tenía, el poder de guardián, con el segundo mayor poder, el poder del mundo transparente, aunque él no es el creador de dicho poder, solo me lo enseño, diría Yuna, la cual de un segundo para otro el ambiente había cambiado. Yuna había accedido a dicho poder a tan solo un 50%, ya que aún no era 100% capaz de dominarlo, y al ser un ser sintético era más fácil para ella. Así me enfrentaré a uno de ese dominio, esto será interesante, diría Zeus, el cual se movió a una gran velocidad engañando cada músculo de él. Imposible, iba por derecha y me salió por izquierda, ¿cómo es posible eso? Se diría Yuna, cuando se agachó esquivando con mucha dificultad el fuerte golpe, mientras le soltó un fuerte golpe en toda la mandíbula al día de la oscuridad, que lo mandó cientos de metros, mientras se volvía a poner de pie sin ningún rasguño. Aún eso parecía irreal para Yuna, ya que dio el fuerte golpe y con mucha fuerza y no le hizo ni el mínimo daño. Vaya, ese golpe sí que lo llegué a sentir, espero sigas pegando así y más fuerte, quiero ver el máximo alcanzado por un ser recién creador, diría Zeus. Pero de lo que no estaban bien informados eran de qué tipo de ADN estaba hecha la guerrera para que tuviera ese potencial en su poder sin tanto entrenamiento, pero eso a ellos no les importaba, pero en un futuro eso lo podrían lamentar. Debo golpear más y más fuerte hasta ganar, diría Yuna, la cual se volvió a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe. Zeus solo ponía una pequeña sonrisa mientras lanzó un brutal golpe que destruyó la realidad por un solo segundo, mientras impactó el fuerte golpe en su objetivo. Yuna, por más que haya visto el golpe, su cuerpo no fue lo suficiente rápido para esquivar el golpe, que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión que casi destruye el planeta por la fuerza del impacto. Creo que esta vez me pase, se diría Zeus, el cual ya tenía un ataque para acabar la batalla. Maldición, ahora ese golpe le aumentó el doble, diría Yuna, mientras veía a Zeus, el cual mantenía una pequeña sonrisa. Vaya, tal parece que ese golpe sí que te dolió, diría Zeus, el cual veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Maldición, él lo hace todo un chiste, nada se lo toma en serio, así de sádicos son los dioses, diría Yuna, la cual se limpia la sangre que recorría por su boca mientras se ponía en pose de combate para seguir luchando, pero sintió algo que nunca había sentido: dolor desde que había sido creada.
Jaja, el segundo efecto de mi poder de Dios Supremo: cada golpe que doy puedo destruir la vida, pero en ti lo invertí, cree vida, algo nunca visto por un dios normal, que un dios de la muerte, mejor dicho dios de la oscuridad, esté dando vida, diría Zeus orgulloso de la estupidez que estaba haciendo. Ahora entiendo por qué siento este dolor, mi cuerpo está dejando de ser sintético a convertirse en humano, diría Yuna. Pero ya me estás aburriendo, ¿será que terminamos esta aburrida batalla?, diría Zeus con una pequeña sonrisa, mientras de un portal salió una esfera con un poder colosal. Imposible, ¿en qué momento creo ese ataque?, diría Yuna, mientras a una gran velocidad uso lo que tenía y lanzo una flecha carmesí a gran velocidad. Con eso no me vencerás por las poder que lleve, los vemos en el inframundo, diría Zeus, cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que al comenzar a tocar tierra todo le iba destruyendo. Este no será mi fin, diría Yuna, cuando explotó su cuerpo, pero su final llegó, mientras se creó una fuerte explosión que destruyó por completo el planeta, que no dejó nada. Pero en las lejanías quedó una molécula de la guerrera, pero no le dieron importancia. Bien hecho, Zeus, diría Goku, el cual había bajado a su poder normal. Sí, pero hemos evitado una muerte y causado una que no era, así que lo estamos haciendo mal, diría Zeus. Ahora recuerdas mis palabras, pero el morirá está escrito y verás, diría Goku. Bien, me paso a retirar a mi mundo, aquí ya terminé yo, diría Zeus cuando se fue de ese lugar. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Korra. Lo llave a la dimensión 2000, ¿de dónde es?, diría Goku cuando creó un portal a dicha dimensión, mientras lo atravesó ocultando todo presencia de él y Korra. Nuestro padre, diría Ayame, donde vio llegar a 3 seres. Pero los otros 2, ¿quiénes son?, dirá Rin mientras veía a los que acompañaban a Kakaroto. Así que en esta dimensión estás, diría Goku mientras cayó en el planeta. ¿Y tú quién eres?, preguntó Rin mientras veía a el guerrero. Soy amigo de Kakaroto y ella también, diría Goku. ¿Pero qué le pasó a padre?, siento su ki demasiado débil, diría Akame. Tuvo una batalla a muerte, pero él ya se encuentra bien, solo que deben cuidarlo bien, diría Goku serio. Si como entendiera, diría Vina sería. Debes comprender que todos Saiyajines somos así, diría Goku. En la fortaleza dimensional. Mi rey ha llegado a este lugar, es verdad, el rey de Avalon vive la batalla, se volverá a vivir donde esta vez seremos de ayuda, debemos derrocar al rey que está y lo haremos, diría Arturia, que se mantenía en meditación. Bien, nosotros los tenemos que retirar, diría Goku. Porque no se quedan, me imagino que viajar entre dimensiones ha de ser difícil, diría Rin. Bien, tienes razón, solo este día lo tomaré, diría Goku. ¿Podré pedirle una batalla amistoso a ese guerrero?, preguntó Korra a Goku. Claro, pero eso será mañana, diría Goku. Así todos descansaron hasta el día siguiente para esa batalla que quiera Korra. Ahora los movemos donde Kratos días antes de lo ocurrida donde él. Vaya, posiblemente sea el último día de paz en esta dimensión, diría Kratos viendo a Nerón. Claro que no lucharemos por la paz de la dimensión, diría Nerón sería. Claro que no lucharemos por la paz de la dimensión, diría Nerón sería. Aunque no tengamos posibilidad de ganar en lo más mínimo, diría Kratos, el cual sentía el ki del guerrero que se acercaba a una gran velocidad a su dimensión. Señora, la defensa de este planeta están a un 90% de ser terminadas, diría Valkyria viendo a la guerrera. Bien, cuando terminen se retiran de este sector, diría Nerón, la cual se mantenía seria. Señor, ¿está de acuerdo que se está arriesgando a pelear con un guerrero del mismo guardián sabiendo las consecuencias de dicha lucha?, diría Valkyria mentalmente. Claro, lo sé, pero como un discípulo de uno de los reyes más respetados y temidos de Avalon, deberé hacer lo mismo, y te recuerdo que mis sellos de poder aún están activos. Si me veo en apuros, liberaré ese poder de nuevo después de muchos años y hacer valer mi superioridad, diría Nerón sería. Bien, toda la dimensión confía en su mandato como rey y estaremos a la orden de su llamado y lucharemos con usted para destruir al enemigo, diría Valkyria seria. Bien, pero no será necesario, ustedes no se meterán en esto, si ya puedes mejor marcharte con lo que ya terminaron, diría Nerón. Bien, les deseo mucha suerte en su batalla y espero se hagan con la victoria, diría Valkyria mientras se iba del lugar con algunos guerreros para el palacio. Ya está a 2 dimensiones de llegar, es mejor prepararlos ya, diría Kratos, el cual pasó a su primer forma. Su poder ahora era descomunal en esa fase, mientras se sentó en unas rocas en la espera de la llegada del guerrero. Se ve la determinación en sus ojos, no quiere perder ante ese guerrero, diría Nerón en sus pensamientos, mientras se sentó a la par del guerrero. Y así pasó aproximadamente 1 hora o 2 en la espera, y en ese planeta cayó un veloz rayo que destruyó un pedazo del planeta por el impacto, mientras una cortina de humo se hacía ver. Él ya ha llegado, diría Kratos, el cual se ponía en guardia mientras veía a el lugar del impacto.
Activación 12 capas de Avalon. Protección divina, diría Nerón, cuando el multiverso Zero fue cubierto por esas fuertes capas que podrían soportar batallas de seres supremos, pero en esto Serash era más diferente, pero ella esperaba que fuera lo suficiente para soportar la batalla de los guerreros. Vaya la suerte, parece que no está de tu lado, guerrero Kratos. Tu fin acaba de llegar, espero sea lo que dicen para no aburrirme, diría Eran, que solo su presencia ahí era temible. Espero lo mismo de ti, no sea una vergüenza de guerrero, diría Kratos, el cual se ponía en pose de combate. Kratos, este primer enfrentamiento dejármelo a mí, quiero ver cómo es de fuerte, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Ella quiere probar su poder y si era vencida, le daría la oportunidad a Kratos. ¿Estás segura, Nerón, de enfrentarme? Es mejor que no te interpongas en esto si no quieres ser eliminada, diría Eren. Te recuerdo que el guardián a quien sirves solo ha sido una basura que no fue capaz de vencer a un rey llamado Arturo, por muchos el rey que lo puso a sus pies, y cuando él vuelva, lo volverá a poner de sus pies, diría Nerón. Quiero ver que lo intente, ese supuesto rey ahora solo será humillado como todos los que intentan vencer a un ser supremo, diría Eren, el cual se movió a una velocidad catastrófica con un veloz golpe capaz de partir miles de planetas. Su velocidad en grande, pero no lo suficiente para ganarme, diría Nerón, la cual a una gran velocidad esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada en todas las costillas del guerrero, pero su golpe fue fallado. Muy débil, diría Eren, el cual a otra gran velocidad le lanzó el veloz golpe que esta vez sí dio en su objetivo. Nerón salió impulsada hasta impactar fuertemente el suelo, que levantó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca, y eso la sorprendió un poco porque no había habido alguien capaz de hacerle eso en su larga existencia. ¿Qué te sorprendes por una poca sangre? ¿Acaso nunca la habías vista?, diría Eren en burla, pero esa burla fue borrada al ver a la guerrera que en un milisegundo ya se había movido a una gran velocidad con un veloz golpe. Espero estés listo para la batalla que estás por liberar y no quiero que te acobardes, diría Nerón, la cual acertó el fuerte golpe a una gran velocidad. Eren había salido disparado hasta impactar unas rocas que las destruye, pero a una gran velocidad se había lanzado con un fuerte golpe a donde Nerón. Ahora esto se pondrá bueno, diría Nerón, la cual se movió a una gran velocidad también. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruye montañas por la fuerte onda de ki que salió del mero impacto de sus puños, donde salieron impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada golpe de ellos hacía retumbar ese planeta por la brutalidad de sus golpes. Por cielo y tierra solo se veían a dos veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes, que cada fuerte onda de ki era brutal. Golpes de Avalon, diría Nerón cuando la fuerza en sus puños aumentó por 20. Escudo protector de los mundos, diría Eren cuando creó un fuerte escudo que lo defendió del fuerte ataque de los golpes de la guerrera. Ahora espada que lo puede todo, cortes finales, y Yin y Yang muerde, diría Nerón cuando su espada se hacía ver y lanzando los fuertes cortes a unas grandes velocidades. Eso no será suficiente para terminarme, diría Eren, el cual creó un fuerte escudo palacio helado, diría el cual repelió el fuerte ataque de la guerrera, mientras a una gran velocidad logró hacer un corte limpio con su espada. Nerón, al ver su herida que algunos órganos fueron cortados a la vez, cayó escupiendo sangre mientras veía seriamente mientras se regeneró. ¿Qué pasó? No me digas que ese corte fue mucho para un rey, diría Eren en burla al ver a la guerrera que estaba de rodillas. Vaya, no eres tan malo, chico, pero quiero ver cuánto tiempo te dura ese espíritu de batalla. Perdón, no sé qué llevas en ti porque eres un semi-androide, diría Nerón, la cual se ponía de pie de nueva cuenta con una pequeña sonrisa. Espero lo mismo de una humana o si no terminas siendo picadillo, diría Eren, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte corte capaz de partir multiverso. Respiración de la niebla, séptima forma niebla, diría Nerón, la cual una fuerte niebla se hacía presente en el campo de batalla mientras ella se movía a grandes velocidades. Maldición, me encerró en este campo de neblina, ahora cómo salgo de esto, diría Eren, el cual sentía la presencia de la guerrera por todos lados pero no era capaz de verla. Ahora golpes tigre emperador, diría Nerón cuando lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad. Respira, tranquiliza tu alma, décimo movimiento pasos ilusiones del rey, diría Eren, el cual sintió todo el ambiente saliendo de esa neblina fácilmente, pero en ese movimiento dejó ir un veloz golpe a su adversario. Nerón se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar, que le dio el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se ponía en pose de combate viendo a su rival. Vaya buena técnica, esa neblina era brutal, pero soy capaz de destruir técnicas mortales como esas fácilmente, pero bueno, es momento que nuestra batalla se termine, diría Eren, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Quinto paso, ilusiones malditas, diría Nerón cuando creó ilusiones de ella.
Ahora otra estúpida técnica, ¿acaso no entiendes? Diría Eren, el cual estaba destruyendo cada ilusión a gran velocidad. Maldición, no me dejó tiempo de crear una técnica, no seré capaz de detener el golpe, diría Neron, la cual vino a ver ya había sido demasiado tarde, ya había sido impactada por el fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, Neron es una reina o rey, ya ni sé, pero está siendo derrotada así de fácil. No quiero saber lo que me espera, pero mi poder la supera, pero a ella su verdadero poder lo mantiene sellado en los caminos de estrellas. Son aproximadamente unos 5 estrellas cargadas de un poder descomunal que no lo podría ni medir si ella libera dicho poder, diría Kratos en sus pensamientos. Pero ese tipo aún no usa su verdadero poder, solo está jugando con su adversario en su máximo poder capaz. Destruye cada célula del cuerpo de Neron por la fuerza de los golpes que él lanza, pero debería por lo menos aguantarle una batalla ella, pero no sé si lo será. El cuerpo de ella está siendo dañando aún más y más y necesita ki para regenerar sus heridas, eso la está debilitando en la batalla, pero hay que ver cómo sigue la batalla, diría Kratos, mientras se mantenía atento a lo que ocurre. Vaya, él es impresionante, su poder es brutal y eso que solo está calentando, no ha liberando ni una pizca de su poder al igual que yo, pero no creo ser capaz de seguirle el paso a una batalla mano a mano, sería vecindad fácilmente. Se ve que él es más experimentado en combate, como él hubiera sido creado con más tiempo y aprendido más técnicas que su otra parte, que es menos hábil, diría Neron en sus pensamientos. No te equivocas, yo no solo fui creado y salí, yo entrené con un guardián, el segundo más poderoso. El primero es un guardián con las técnicas mortales, pero no quiso entrenarse debido que él no está para unirse a estupideces como eliminar a guerreros, y es capaz de vencer a todos los guardianes si él se lo propone, pero no lo hace por las reglas divinas que existen, diría Eren. Ahora entiendo tu poder y tu procedencia, por eso eres hábil, no eres un estúpido guerrero, sabes lo que haces a diferencia de los guerreros que he batallado conmigo, diría Neron, la cual veía seriamente a el guerrero. ¿Seguirás así o aumentarás un poco el nivel si no quieres seguir siendo humillada como lo estoy haciendo ahorita, o seguirás siéndolo? Diría Eren, el cual tomó distancia de la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa. Creo que es momento de subir el nivel si no quiero morir a manos de alguien como él, diría Neron. Sería. Entonces, ¿qué esperas, hazlo? No me meteré, diría Eren. Este tipo sí que está loco, diría Neron, la cual liberó el 50% de su poder. Golpe tornados fueron liberados, fuertes rayos cayeron en toda la zona de combate, mientras ella solo se mantenía seria mientras veía a Eren. ¿Acaso no piensa liberar el 100% después? No te vayas a quejar si te elimino rápido, diría Eren, el cual veía seriamente a la guerrera. Me gustaría ver que lo hicieras, a ver cómo te va, diría Neron, la cual ya se había movido a una velocidad espeluznante a donde él guerrera. Vaya, su velocidad aumentó considerablemente, pero no será suficiente para acabar conmigo, diría Eren, el cual se dio la vuelta a gran velocidad y lanzó una fuerte patada a una gran velocidad a donde iba la guerrera. Imposible, es capaz de verme, eso debería ser imposible, diría Neron, la cual con mucha dificultad esquivó el golpe que iba donde ella a gran velocidad y le dejó ir una veloz patada a su rival. Eres demasiado lenta aún para mi grandeza, diría Eren, el cual él dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad, esta vez sí la acertó, y a una gran velocidad también le soltó un fuerte combo de puñetazos a grandes velocidades. Neron no fue capaz de esquivar ni un solo golpe que todos le dieron de lleno, saliendo disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras sintió como algunos huesos fueron destruidos por el fuertes golpes, mientras se intentó poner de pie, pero le fue imposible. Varias partes de su columna fueron destruidas, las reconstruye al instante de nuevo, mientras se ponía de pie viendo a su rival. ¿Qué pasó? No me digas que no vistes ninguno de mis golpes, si eran lo más lento posible y aún así no fuiste capaz de verlo, ¿es normal eso o qué?, diría Eren en burla mientras se ponía frente a frente de la guerrera. Es imposible, esa mirada tranquila despreocupada oculta algo, su poder no es normal, pero deberé luchar hasta el final como lo hizo mi rey. En ese entonces cayó más de 200 veces, muchos huesos rotos, muchas heridas que no sanaban, pero aún así se ponía de pie, luchando una y otra vez, pero lastima que su esfuerzo fue en vano, pero el mío no quiero que sea igual, lucharé hasta vencer y si no usaré mi carta bajo la manga, diría Neron, la cual se ponía en pose de combate mientras lanzó otra veloz golpe a una gran velocidad.
¿Acaso no eres capaz de entender de la diferencia de poderes? Tal vez, si estuvieras en los campos bendecidos por Avalon, tal vez, fuera un poco diferente la batalla, pero no es así. Están fueron de los campos de tu reino y aquí mando yo, gravedad del rey. Ahora póstrate ante mi presencia y suplica por tu vida, diría Eren, el cual miraba a la guerrera que intentaba mantenerse de pie pero se la hacía casi imposible. La gravedad era brutal, lo cual sus piernas empezaron a ceder ante eso, pero ella no quería. Se miraba en su rostro que no, pero no podría mantener su postura, que cayó de golpe de rodillas sin poder moverse por la fuerte gravedad, mientras veía al guerrero a los ojos, el cual no mostraba ningún sentimiento alguno, parecía un ser muerte. Pide piedad por tu vida y te dejaré vivir para que sigas gobernando en esta miserable dimensión. ¿Acaso vale la pena morir salvado a este estúpido Saiyajin que solo te usa para tu bien, ya que sin aliados él solo sería basura? Ya dejó morir a una de esas discípulas de las que dices. ¿Te suena? Arturia, una de las guerreras del rey, ya ha muerto, y él no pudo salvarla siendo derrotado por un Saiyajin igual a él y un dios de la muerte. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? Diría Eren, el cual puso una sonrisa al ver a la guerrera dudar. Que una de las 5 guerreras más fuertes a muerte a manos de la tiranía de él cuando era emperador, pero eso no me hará cambiarse, que él no tuvo nada que ver en eso, sino el guardián al cual amas tanto. Él mismo mando a un dios de la muerte, pero como él no pudo acabar con el Saiyajin, mando a una escoria de él para acabarle, diría Nerón, la cual venció la gravedad mientras se ponía de pie de nueva cuenta, mientras tenía una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Vaya, has logrado vencer el miedo, eso es interesante. Espero el siguiente round no vayas a hacer tan patética como en los anteriores, diría Eren, el cual lanzó una veloz patada a su rival. Nerón, la cual de golpe liberó el 100% de su poder, esquivó la veloz patada y le dejó ir una fuerte embestida de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe de ella eran brutales. Eren ahora tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban a donde él a grandes velocidades, pero en un golpe no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nueva cuenta y esquivó el siguiente golpe, pero en esa embestida la estaba pasando mal. Cada fuerte golpe esta vez no era capaz de ver lo que le estaban dando de lleno, que le causaban un gran daño, y de una veloz patada fue enviado a estrellarse brutalmente con una montaña que la destruyó por el fuerte impacto, mientras se ponía de pie de nuevo mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que no eres rival ahora, diría Nerón, la cual mantenía una pequeña sonrisa al ver que tenía la delantera en la batalla, pero dicha sonrisa fue borrada al escuchar lo siguiente. No te creas la gran cosas por solo lograr darme esos golpes. En nuestra poder se ve la diferencia. Tú estás al máximo de tu capacidad de guerrera, yo aún ni liberó el 10% de mi poder. Logra primero comprender eso, después buscas de qué hablar, diría Eren, el cual ya se había colocado detrás de la guerrera y le había dejado ir una veloz patada. Nerón no fue muy rápida al esquivar el golpe que le dio de lleno, sacándola disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, que dicha explosión llegue al núcleo del planeta, el cual a los segundos terminó explotando. Vaya débiles de planetas, diría Eren, el cual se había vuelto a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe. Nerón lo esquivó con mucha dificultad y le dejó ir una veloz patada al tener al guerrero a la par, pero su golpe fue detenido con el antebrazo del guerrero. Eren sintió como algunos huesos de la mano fueron quebrados, mientras el siguiente golpe no lo logró ver, que le dio de lleno de nuevo, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente un nuevo planeta, que el impacto creó una fuerte explosión que desintegró algunas montañas. Muchos volcanes hicieron erupción mientras ese planeta dejó de ser bello a pasar a ser un caos en su totalidad, mientras cayó un veloz rayo carmesí en dicho. Vaya, ella ha mejorado en la batalla, pero no será suficiente para vencerme, y eso lo sabe. Por más que aumente su poder no será capaz de por lo menos hacerme cosquillas, diría Eren, el cual veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿No tienes palabras o que por eso te has quedado callado? ¿O qué? Diría Nerón, la cual veía seriamente al guerrero. Jaja, solo me he quedado sorprendido que hayas logrado hacerme este daño. En mi camino aquí destruye muchos reyes del todo y guerreros de grandes niveles de poder, pero ni uno me hizo tanto daño. Eres la primera y posiblemente la última, diría Eren con una sonrisa que daba miedo verla. Este tipo está loco, le gusta el caos y destrucción y lo disfruta, diría Nerón. Sería claro, ver cómo los humanos se matan entre sí es divertido. ¿Acaso no lo has visto cómo sus diminutos cerebros actúan contra detener lo que siempre desean? Diría Eren con una sonrisa al recordar el caos que había causado en ciertas dimensiones. Pues tal parece que eres un estúpido supremo como la mayoría, que solo por tener el poder se creen invencibles, pero eso no es así, y ahora quedará demostrado que unos simples guerreros del rango reyes te pondrá a sus pies pidiendo piedad, diría Nerón con una pequeña sonrisa.
Yo no estaría tan seguro, el poder de él es difícil medirlo, no sé cómo los iría en una batalla mano a mano en mi máximo poder, diría Kratos en sus pensamientos, el cual intentaba descifrar el patrón de ataque o buscar debilidades, pero hasta el momento no había encontrado nada, solo lo que había visto es que era confiado en la batalla, de ahí no había visto nada en ese guerrera. ¿Cómo es posible luchando con él durante media hora y sigo sin encontrar algún punto vulnerable? Aún cómo es posible esto, diría Nerón, la cual veía seriamente a el guerrero. ¿Qué pasa, no vas a atacar o solo te quedarás viendo?, diría Eren, el cual veía la situación y sabía lo que estaban pensando sus rivales. Creo que me tocará usar mi máximo poder, diría Nerón sería mientras veía a el guerrero. ¿Qué esperas? Úsalo, ¿no ves que me aburro esperando aquí?, diría Eren, el cual se sentó en una roca que había en el mar de lava. Responde a mi gran escenario, escucha los gritos de la multitud y siente el honor del imperio, enorgullece a todos con tu espléndida forma, aparece Teatro de Oro Nerón. En eso un gran teatro con un gran poder sagrado como el que obtiene al luchar en los campos de Avalón. Impresionante, es como ver uno de los 300 campos de entrenamientos del reino de Avalón, diría Eren con una sonrisa al ver ese gran teatro en ese lugar. Cada persona que fue entrenada por el mismo rey obtuvo este tipo de armas en nuestro poder, cada uno lo transformó en lo que quisiera, yo en este bello lugar, Arturia en su lanza, otras en espadas, y el mismo rey cuando su espada es levantada y el brillo de dicha desata el poder de mismo Avalón, diría Nerón con una pequeña sonrisa al sentir grandes cantidades de poder en su cuerpo, limitando ella un 70% del poder del teatro solo en su cuerpo, entró un 30% del poder ya que sabía que su cuerpo no es capaz de soportar grandes cantidades de poder sagrado. Espero esta vez si me des una buena batalla, no me quiero aburrir contigo, diría Eren, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe que casi parte la dimensión de ese planeta por la brutalidad de la velocidad. Él había hecho uso del 10% de su poder para tener una buena batalla según él. Su velocidad es brutal, pero yo no me quedaré aquí. Velocidad divina, golpes míticos de Avalón, diría Nerón, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. También, ambos impactaron sus puños, que el impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. El planeta entero salió de su órbita por la brutalidad de ese golpe y el caos que causó en el interior del planeta. Muchos seres salieron del multiverso y muchos decidieron quedarse a ver ese combate, no les importaba si morían, pero verían por primera vez su rey batalla por la paz de su dimensión. En el planeta donde estaban luchando solo se veían veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, cada impacto de sus puños era brutal. Nerón, por más que haya aumentado su poder, se veía con muchas dificultades en la batalla, recibe más golpes entre más tiempo pasaba, sentía su cuerpo más y más pesado debido al gran poder que empezaba a usar, ya que lleva milenio sin usar dicho poder. Su cuerpo no se había adaptando después de mucho tiempo y eso le estaba empezando a tomar factura, que de una veloz patada que no vio le dio de lleno saliendo disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie saliendo de la lava que había con múltiples heridas en su cuerpo. Vaya, todo ese gran poder parece que ya se terminó, diría Eren, el cual mantenía una pequeña sonrisa al ver el estado del cuerpo de la guerrera. Imposible, mi cuerpo no soporta aún más este poder, creo que mejor hubiera hecho caso a mis guerreros, que debía entrenar mi poder sagrado para no tener este desgaste de poder. Ahora estoy pagando las consecuencias de mi idiotez, diría Nerón, la cual se ponía de nuevo frente a su teatro. Vaya, parece que tu final está cerca. ¿Cuáles serían tus últimas palabras?, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Jaja, quiero ver que lo intentes, diría Nerón con una pequeña sonrisa, diría la cual abrió los brazos esperando el siguiente golpe de lleno. Pero qué idiota, diría Eren, el cual cargó un loto de la muerte en sus manos y se lanzó a una gran velocidad mientras dejó ir el ataque a gran velocidad. Pero qué hace, debe esquivarlo, diría Kratos, el cual veía la situación. No, él no lo esquivará, diría Valkyra, viendo la batalla en un cristal, pero se sorprendió al ver lo siguiente. Es mejor que dejes de hacer esas estupideces. Una dimensión sin rey no es una dimensión. Espero seas feliz y lleves la dimensión a lo más alto, diría Kratos, destruyendo el ataque de su rival y usando una técnica dimensional mando a Nerón fuera de la del multiverso cero, aumentando el poder a las capas para que no fueran destruidas por la guerrera. Vaya estúpido, pero aquí será tu tumba, diría Eren sería. Pues fue un gusto conocerte, diría Kratos, el cual se movió a una gran velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Espero les guste y no olvides dejar tu like y suscribirte.